Bienvenidos. ¿Cómo estás? Qué bueno salir juntos. Que Dios te bendiga. Si necesitas algo, no dudes en avisarnos. Estamos a tu servicio. Que tengas un bendecido día. Ponete cómodo. Que Dios te bendiga. Recordá que está todo el material relacionado a la iglesia en las redes sociales. Disponé tu corazón y disfruta de la prédica. Bueno, nos encontramos una vez más de forma virtual y qué lindo que podamos compartir este tiempo para cantar a nuestro Dios, para adorarlo y decirle lo que Él significa para nosotros. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, descarga en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios. Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás. 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 Tú nunca me fallarás. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. 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 Bueno es Dios. Tú no me fallarás. Nunca me fallarás. Tú no me fallarás. Nunca me fallarás. Tú no Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más a mitad de la semana. Y el domingo hablamos de las bases, de los cimientos de nuestra vida, de dónde estábamos plantados, hacia dónde íbamos y que era un buen tiempo para
poder ver todo eso en nosotros y tomar decisiones que nos preparan para el futuro. Y algo que decía el texto de los 2 cimientos, una palabra muy fuerte, era ser gente sabia, ser personas sabias. Así que en esta tarde quiero compartir un poco más de la sabiduría y lo que significa en nuestra vida ser sabios. Y así que nos vamos a ir, si tenés allí tu Biblia, a Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo? Nos encontramos con el rey Salomón, nos encontramos con el sucesor de David. El rey Salomón tenía que gobernar un pueblo grande, era un joven, había sido preparado. Pero él pudo reconocer algo muy importante, que a pesar de ser el hijo de David, de haberse preparado, de ser el rey, él necesitaba que Dios lo ayudara y le dé sabiduría. Y saben, siempre que leo este texto, pienso lo mismo. Y lo pienso en primer lugar conmigo. ¿Cuántos de nosotros le pide a Dios sabiduría? Porque a Dios se le piden infinidad de cosas. Si nos ponemos a hacer una lista, siempre estamos pidiendo muchas cosas y pedimos oración a otros por muchas cosas. Pero qué importante poder entender que esa base de tomar buenas decisiones, de caminar con Dios, lo da la sabiduría. Yo he escuchado de pedir dones, muchos quieren dones de milagros, dones de fe, todas esas cosas que son así como muy ruidosas parecería. Y la sabiduría es algo silencioso, que nadie sabe ni se entera. Si vos o yo somos sabios, solo lo pueden ver cuando pueden ver en nosotros los frutos del Espíritu, cuando pueden ver en nosotros cómo actuamos ante cada situación. Y quizás aún haciendo todo eso con sabiduría, pasamos inadvertidos, porque no le llama la atención a nadie. El rey Salomón, después a lo largo de su vida, él torció su camino, pero en el inicio de ese ministerio, supo qué pedirle a Dios. Y como hemos leído, que la base de una buena vida es tener esos cimientos en el Señor, en su palabra, en Cristo, que es la roca. Y como hablamos también el domingo, estos tiempos son tan difíciles. ¿Qué hago? Voy para acá, vengo para allá, me quedo, entro, salgo, ¿qué digo, qué no digo? Todos estamos en esas situaciones, grandes y pequeños, jóvenes y mayores, hombres, mujeres, con familias, solos. Entonces, qué bueno sería entender que hay un montón de cosas que pedimos, que no es que sean malas, pero que no son tan necesarias, porque hay cosas son consecuencias. La Biblia las llama añadiduras. También podemos ver en el Sermón del Monte la regla de oro y podemos ver también el saber qué es lo que necesitamos. Dice: buscad el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Y quiere decir que si yo pido sabiduría y Dios me hace una persona sabia, todo lo demás, lo que tenga que hacer, voy a entender hacia dónde ir, cómo vivir, y tendré buenos resultados en mi vida. Qué importante. Este joven, era muy joven Salomón, a pesar de la opulencia en que vivía, a pesar de toda esa gloria que lo rodeaba, él le pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. Y todos necesitamos sabiduría para gobernar nuestra vida en primer lugar. Después, si yo sé gobernar mi vida, podré gobernar mi familia, gobernar en donde estoy sirviendo, donde estoy trabajando. Y eso es lo que necesitamos. No dar tanta vuelta en buscar añadiduras, sino en lo más
importante para nuestra vida, lo que nos va a hacer caminar y avanzar a lo largo de los días. El Salmo 111, versículo 10, también en la NTV, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. En el Nuevo Testamento dice que el que no tiene sabiduría se la pide a Dios y Él se la dará. Es decir, que está al alcance de nuestra mano. No tenemos que ser mayores para tener sabiduría, porque Él era un joven, se la tenemos que pedir a Dios y entender cuánto necesitamos esa sabiduría. Eso es muy, muy importante. Y temor no es que le tenga miedo a Dios, porque a Dios no se le teme, a Dios se le ama, se le respeta. Es decir, respeto. Yo respete las ordenanzas de su palabra y viva en ellas. Viva en el temor del Señor. Se oye muchas veces. No es con miedo y escondido detrás de una puerta o abajo de la cama, sino es en la presencia de Dios, que yo pueda ir a su presencia, aún si he cometido errores, aún si he fallado, porque Dios es fiel y justo para perdonar y levantarnos si estamos caídos, pero no negando esa circunstancia, porque no sirve de nada esconder o tapar, porque solo es que no lo ves vos a tus ojos y los demás, pero Dios todo lo ve. Entonces es vivir en ese respeto a la palabra de Dios, en todas las cosas. No es solamente el ratito que nos reunimos, no es ahora que estamos escuchando y viendo la prédica, no es cuando leo, no es el ratito que oro, de que me levanto hasta que me acuesto. Todo lo que yo haga tiene que ser concordante con la palabra de Dios. Lo que diga, lo que le haga al otro, entonces seré una persona sabia. Y eso es lo que tenemos que procurar y avanzar en este tiempo. Por eso se nos fue predicado que no era tiempo de perder el tiempo, ¿verdad? Que los tiempos había que cuidarlos, que seamos entendidos como los hijos de Isaacar, predicó el pastor Walter. Y eso lo quiero reafirmar ahora. Lo dije el domingo y lo vuelvo a decir. No corramos detrás de cosas que no nos van a dar ni la paz, ni la seguridad, ni el entendimiento a cómo vivir en esta situación y cómo avanzar después que todo esto vaya terminando y salgamos a otro tiempo de nuestra vida. Será solo el Señor y su palabra que nos enseña en toda circunstancia. Proverbios 3, del 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. En otras versiones dice: no seas sabio en tu propia opinión. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Quién dice que te lo va a mostrar? ¿El vecino, tu amigo, alguien que esté de moda? No. Dice que el Señor te va a mostrar el camino. No te dejes impresionar. Lo que hablaba yo también el domingo. Que lo que rodea las situaciones, eso que es muy ruidoso, mucha luz, eso no te tiene que envolver, no te tiene que distraer. No te dejes impresionar, aún por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Siempre vamos a ver al mal, siempre va a estar dando vueltas, pero nosotros no debemos acercarnos a él. Nosotros debemos hablar del bien, nosotros debemos llevarle a la gente que no conoce a Jesús su palabra, pero no vamos a hacer lo que ellos hacen para que nos escuchen, sino vamos a vivir como Dios dice que vivamos, para que eso sea el atractivo por el cual nos escuchen. No por nuestra bonita manera de hablar, sino porque puedan ver en nosotros a ese Dios de que tanto podemos decir. Vamos a volver a Salomón. Leímos el versículo 10 del capítulo 1 de Segunda de Crónicas,
Y ahora vamos a leerlo como sigue diciendo en los otros textos. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Otra actitud buena de Salomón, no era de él, nada era de él, era de Dios. Y eso es lo mismo para nosotros. No es mi ministerio, mis dones, son del Señor. Qué importante tener en claro todas esas cosas. Dios le dijo a Salomón, el Señor le responde, como hoy nos responde a todos nosotros. Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno la tendrá en el futuro. Hemos leído su palabra y vemos que el joven Salomón no pidió lo que quizás cualquier otro rey pediría. No tuvo ni siquiera, se detuvo a pensar en eso. Pudo entender que necesitaba sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Que eso es el temor a Dios. Hacer su voluntad, cumplir su palabra. Y él fue allí sinceramente a pedirle. Entonces Dios le respondió y le dijo todo lo que le iba a dar, que es lo que dice el Nuevo Testamento que yo les compartí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Nosotros generalmente por nuestra forma de ser, por la vida, por las circunstancias, corremos detrás de otras cosas y situamos en primer lugar otras cosas, cuando lo primero es Él, su palabra y lo que nos dará y nos dará esa sabiduría. En Efesios 3, 20 y 21 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y el 21 dice: gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Que la gloria sea para Dios. Tampoco pidamos sabiduría para hacer las cosas tan bien y después van a gloriarnos nosotros, que fue por nosotros, porque hicimos, porque estuvimos, porque yo lo dije, porque yo lo hice, sino que podamos darle la gloria a Dios reconociendo que si algo bueno hicimos, si algo de buen nombre, fue porque el Señor estaba en nosotros y porque nosotros cumplimos su palabra. Y eso es lo más importante. Él está con nosotros. Y este tiempo que estamos todos así como encerraditos en casa, lo dije el domingo y lo vuelvo a decir hoy, es para que busquemos al Señor y todos le pidamos sabiduría para conducirnos en este tiempo y para después de este tiempo a lo que vendrá. No hablemos apresuradamente. No digamos lo que no tenemos certeza. No sea nuestra propia opinión la que salga de nuestra boca, sino sea el consejo que nos dio el Señor cuando hemos estado con Él en nuestro devocional, en nuestro tiempo con Él. Antes teníamos que correr tanto que no teníamos ese tiempo, pero ahora estás ahí en casa, preparándonos para esos días que quizás haya mucho por hacer. Pero ahora es tiempo de fortalecerse. La Biblia habla que hay un tiempo para cada cosa. Ahora es tiempo de estar adentro, tiempo de orar, tiempo de conocer su palabra más, porque después vendrá otro tiempo, donde quizás nos toque estar haciendo, llevando, trayendo. Por eso seamos entendidos y en casa podamos buscar como nunca al Señor, porque Él está hablándonos a nosotros y le está hablando a aquel que no sabe para dónde ir.
y le está extendiendo sus brazos, porque Él le quiere hablar de su amor, Él le quiere enseñar su palabra. Su palabra. No entretenernos con otras cosas. Es tiempo de leer la Biblia con detenimiento. Si tenés más tiempo de poder estudiar la palabra, de aprender qué te dice, qué me dice a mí. Eso es lo más importante, es la riqueza más grande para tu vida y para tu descendencia. Porque aquellos que tienen sabiduría, son hombres y mujeres sabios, eso le imparten a sus hijos, porque toman buenas decisiones, a sus nietos. No hay mejor herencia que una vida en Cristo Jesús. Una vida en paz, en amor, para avanzar y conquistar e ir hacia adelante. Y para cerrar, antes de orar, quiero compartir con ustedes Jeremías 17, 7 y 8. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. El versículo 8: son como árboles plantados junto a las riberas de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Estamos en largos meses de sequía, ¿no? A lo mejor tu vida está más seca que cualquiera que está a tu alrededor. Pero si estás en Dios, dice que tus hojas van a estar siempre verdes y nunca dejarán de producir fruto. Nosotros, en medio de las sequías y las dificultades de la vida, seguimos mostrando la esperanza y la confianza de Dios. El Señor sigue diciéndonos que no importa el tiempo de sequía, que Él está con nosotros y es tiempo de dar buen fruto. No te sientas seco, no te sientas sin nada que hacer, mucho por hacer. Podés mandar un mensaje, podés atender el teléfono, podés que de tu boca salga vida y salga esperanza. ¿Por qué? Porque somos los benditos de Dios, porque dice que Él nos mantendrá en esperanza y en confianza, porque seremos como esos árboles que vinieron las tempestades, pero como esas raíces, como ese cimiento estaba allí con ese río nutrido de ese Espíritu Santo, no nos afectó. Entonces, toda esta situación adversa no toque tu casa, no toque tu vida, no nos toque, porque el Señor se hace una realidad más tangible que antes, porque eso es lo que necesitamos. Y aunque haga años que lo conocemos, es tiempo de renovarnos en Él. Porque que vos tengas una ropa que usaste toda tu vida o mucho tiempo, no quiere decir que no necesite renuevo. Esto es mucho más. El Señor dice que cada día tenemos que ir y renovarnos. Dice que seamos renovados en Él. Ayer ya pasó, decía una alabanza, te necesito hoy. Siempre me oyen decir que nadie se recibe de cristiano, que a nadie le dan un diploma. Solamente nos espera la corona el día que estemos allí con Él. Mientras tanto aquí es esforzarnos, es servir, es ir hacia adelante, tener esperanza, es confiar, como se nos habló el miércoles pasado, es tener fe en su palabra, que ese Dios no es solo del Dios del día brillante, del día con sol, del día que entro, que salgo, que voy, que vengo, el día... No, es el Dios de toda circunstancia y de toda situación, y que Él está en tu casa, Él está en la mía, que Él quiere enseñarte y quiere que todos adquiramos sabiduría para poder caminar en este tiempo y no perder el tiempo, como se nos fue dicho. Porque entretenidos en un montón de cosas también, aunque tengamos mucho tiempo, quizás no nos estamos llenando de sabiduría, no nos estamos llenando de su palabra, no estamos pasando tiempo con Él, estamos con otras cosas que nos sacan del verdadero enfoque que es en Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor amado, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos tienes paciencia, Señor. En esta tarde queremos pedirte, tú mires nuestras vidas. Queremos que tú nos des esa sabiduría que necesitamos cada uno
según su misión, según su lugar, para cuidar de su familia, para cuidar de lo que tú has puesto en nuestras manos, porque todos nosotros simplemente somos administradores de lo que tú nos diste. No somos dueños de las cosas. Señor, que podamos caminar en tu amor, que podamos avanzar cada día, que podamos entender qué nos pedís a cada uno de nosotros, que recordemos ese clamor de que busquemos tu reino, tu palabra, tu presencia en nuestras vidas, para luego poder ver las añadiduras que todos necesitan, pero que no es la prioridad para estar vivos y seguir adelante, y que no es el fundamento de una buena vida, sino ser sabios y ser constantes en estar contigo y en vivir como tú nos has enseñado, en seguir tus pasos, los pasos del Señor. Presento la vida de todos mis hermanos delante de ti, de todo el que escuche esta palabra, para que la pueda entender y esa palabra haga la obra para bendecir esa vida. Señor, tu misericordia se renueva cada mañana y hoy es día de oportunidad, día de ir a tus brazos para que tú nos des sabiduría y ver en dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo vamos, de qué manera estamos yendo, y así poder llegar al lugar que tú has planificado para nosotros. Gracias, Señor. Bendigo a todo aquel que escuche y pido tu bendición, tu respuesta, tu abrazo para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.